Traumatismo cráneoencefálico en el paciente pediátrico. Esta es una patología que vamos a ver que puede tener, ¿no?, un desenlace fatal o puede tener secuelas, ¿no? Entonces vamos a empezar definiendo al traumatismo cráneoencefálico como una lesión producida por la acción mecánica de un elemento externo que ocasiona daño a nivel de la piel cabelluda, del cráneo o de la estructura intracraneal. Los accidentes, ¿no?, ocupan el primer lugar de las causas de morbimortalidad infantil. Las lesiones intracraneales son principalmente causas de discapacidad, como les decía, por trauma, y los accidentes de tránsito son la primera causa de trauma de cráneo grave. Las caídas accidentales, peatonales y de ciclismo son otros mecanismos, pero menos frecuentes, ¿no? La fisiopatología del traumatismo cráneoencefálico es rápida, se va a instaurar rápido, pero vamos a ver algunos datos que nos van a ir orientando, ¿no? En el cerebro del niño tiene más o menos un 80% de su tamaño a los 2 años, ¿no? O sea, todavía a los 2 años recién, en un 80% de su cerebro va a estar desarrollado. Tiene más agua y el espacio subaracnoideo es menor, ¿no? El cerebro tiene más agua y el espacio subaracnoideo es menor. Esto le confiere menor fluctuación y protección ante un trauma, ¿no?, cráneoencefálico. Entonces, ahora, además el flujo cerebral es mayor y el cerebro es más susceptible a lesiones por hipoxia. Entonces, al ser el flujo sanguíneo mayor a nivel en los niños, ante cualquier trauma, entonces obviamente va a producir alteraciones de suplemento de oxígeno. Las lesiones cerebrales primarias, vamos a ver, y las secundarias. La primaria se refiere al daño neuronal producido directamente por el trauma, ¿no? Como en este caso. Se está agarrando el papá, el niño se cae por la velocidad, ¿no?, y el impacto con la superficie dura del cráneo. Esta es una lesión cerebral primaria. La secundaria se atribuye a eventos posteriores al trauma, ¿no? Como por ejemplo ya un niño ya aquí con alteración del nivel de la conciencia, entonces va a poder presentar hipoxia, hipoperfusión, citotoxicidad o algún daño metabólico, ¿no? Puede haber otras causas también. Entonces, secundario al evento traumático va a venir lo que es la lesión cerebral secundaria, ¿no?, por consecuencias de la primaria. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Algunas isquemias, ¿no?, en diferentes zonas o en una zona específica del cerebro. La isquemia cerebral es la principal causa de lesión cerebral secundaria. Se origina por la pérdida de la autorregulación del flujo sanguíneo y va a producir un vasoespasmo o baja presión de la perfusión cerebral por hipotensión arterial, y esto puede producir una hipertensión intracraneal también, ¿no? Puede estar tanto hipotensión arterial, esto es a nivel sistémico, pero a nivel del cráneo puede haber una hipertensión intracraneal. Aumento de la presión intracraneal. Esto, el cráneo no tiene elasticidad, ¿no?, porque es hueso. Entonces puede haber, por el edema, ¿no?, que se va a producir, o hematomas, puede aumentar el volumen cerebral y va a producir hipertensión. Esto causará menor perfusión, ¿no?, e isquemia. Si la hipertensión intracraneal persiste, se puede producir una herniación cerebral y obviamente esto va a comprimir el tallo cerebral y va a haber mayor deterioro neurológico e incluso la muerte. Otras causas de daño cerebral secundario en el traumatismo cráneoencefálico, como hipoxia, hipertermia, hiperglucemia, exceso de glutamato, exotocinas, ¿no? Entonces van a producir también los radicales libres, ¿no?, de oxígeno, que van a ir dañando la parte neurológica.
El cuadro clínico, la historia clínica siempre es completa, esto no varía en ninguna patología. Se debe conocer la cinética del trauma, si es accidente de tránsito, caída directa, la altura y todo, ¿no? El impacto, la superficie. Si hubo pérdida del estado de alerta, el tiempo, si hubo convulsiones, si hubo vómitos, la irritabilidad, la ataxia, ¿no? O cambios del comportamiento del niño. También puede haber dolor a nivel del cuello, puede haber amnesia, debilidad, alteraciones de la visión, parestesias, etcétera. O sea, la sintomatología neurológica puede ser múltiple y todo eso nosotros tenemos que estar pendientes para poder hacer un buen examen clínico. La evaluación inicial, como siempre, es el ABC, ¿no? El ABC de toda atención inmediata. Después de la evaluación, nosotros vamos a estabilizar y realizamos el examen clínico porque un traumatismo cráneoencefálico puede ser leve, puede ser moderado o puede ser grave. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a dar el tratamiento. Como les decía, el examen físico tiene que ser completo porque a veces solo nos vamos directamente hacia la cabecita. Sin embargo, puede haber lesiones en extremidades, ¿no? Laceraciones, cortes, fracturas, etcétera. Los signos vitales, pues como su nombre lo dice, debemos hacerlos, son vitales, ¿no? Frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, la saturación de oxígeno. Cuando estamos frente a una bradicardia, nosotros podemos sospechar en una hipertensión intracraneal o una lesión del cordón espinal, ¿no? Pero si estamos ante una taquicardia, podemos pensar en una hipovolemia, hipoxia o dolor o ansiedad, ¿no? Entonces, la exploración de la cabeza, el cuello, el tórax, abdomen, pelvis y extremidades de forma completa. Vamos a buscar inflamación, ¿no? Laceraciones, irregularidades óseas porque puede haber fracturas, ¿no? Tensión de las fontanelas en niños más pequeños y el nivel de conciencia, ¿no? Estar siempre pendiente. Nosotros vamos a sospechar, ¿no? De una fractura de base de cráneo cuando encontremos equimosis periorbital o retroauricular, ¿no? Entonces empezamos a ver al niño, aquí está, la equimosis periorbital o retroauricular. Eso se llama el signo de Batlé, que nosotros tenemos que estar pendientes siempre ante un traumatismo cráneoencefálico. También podemos revisar lo que es la parte del oído, puede haber un hemotímpano, otorragia, o puede haber otorrea de líquido cefalorraquídeo o rinorrea, ¿no? Ver también la retina porque puede haber desprendimiento por la velocidad y la fuerza del impacto. Entonces, debemos revisar el signo de Batlé, equimosis retroauricular, equimosis periorbitaria y el oído, ¿no? Ver otorrea, puede haber otorragia o hemotímpano, ¿no? Debemos estar pendientes a estos síntomas. El examen neurológico hay que valorar las funciones mentales superiores, los nervios craneales, los reflejos motores, los sensoriales y la función cerebral. Entonces, esta evaluación se va a repetir para documentar mejor el deterioro. Siempre debe ser minucioso, ¿no? ¿Por qué? Porque la lesión puede ser a nivel del hueso, a nivel de las meninges, a nivel de la del parénquima cerebral, ¿no? Entonces, debemos estar atentos a esa lesión. ¿Por qué? Porque puede haber hematomas, ¿no? Aquí, por ejemplo, es un hematoma epidural y aquí es un hematoma subdural, ¿no? Entonces, la subdural va a estar presente un hemorragia entre lo que es la aracnoides y la aracnoides y la dura madre, ¿no? Entonces, hay que ir identificando el nivel de la lesión. Las consideraciones especiales en el paciente pediátrico con trauma son muchos y por eso tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Mantener una presión arterial con pérdida de hasta el 30% de volumen sanguíneo. Entonces nosotros ahí tenemos que estar, como les decía, atentos porque debemos estar viendo el nivel de conciencia de los pacientes y el nivel de la gravedad para que nosotros podamos evaluar bien la, la clínica, la clínica del paciente, ¿no? Entonces vamos a ir viendo.
2, los lactantes pueden presentar hipovolemia con pérdida sanguínea en espacio epidural o subdural, ya que las fontanelas y las suturas craneales están abiertas. Entonces, por eso nosotros tenemos que decir que, y revisar, ¿no? Hay que ver dónde se puede estar acumulando el líquido, dónde puede estar perdiendo líquido para poder justificar tal vez la hipovolemia que esté presentando. Otro punto importante es que el niño pequeño tolera mejor la hipertensión intracraneal, ¿no? Cuando hay hipertensión, entonces la fontanela está bombada o hay una diástesis de suturas. Esto debe tratarse como si tuviera una lesión más grave porque se están separando las suturas de la estructura ósea, entonces esto secundaria a la hipertensión intracraneal, ¿no? La presencia de vómitos, ¿no? Y amnesia son frecuentes en los niños con traumatismo cráneoencefálico, entonces tenemos que ver, ¿no? De acuerdo a la evaluación que vamos a hacer y de acuerdo a los estudios que vamos a pedir, entonces veremos si va a ser transitoria o como una secuela. Son frecuentes las convulsiones por el impacto, ¿no? Pero estos se van a autolimitar, ¿no? Si, en este caso, obviamente, hay que realizar una tomografía y ver si ha habido o no lesión. Aumento de la presión intracraneal por edema cerebral. Ante un golpe, el cerebro va a producir edema y esto produce el aumento de la presión intracraneal. La escala de Glasgow es una escala que nos va a ayudar a identificar, ¿no? El estado de conciencia del niño, que puede estar en coma o sin alteraciones, ¿no? Entonces, debe modificarse en pacientes con menores de 4 años porque no dan todos los datos o al hacer el examen físico, bueno, hay que adaptarlo. Los medicamentos deben ajustarse según la dosis del niño, ¿no? Siempre es según su peso. Y el trauma cráneoencefálico puede ocasionar discapacidad social, puede ser una discapacidad afectiva y o del aprendizaje del niño. Por eso es importante la evaluación correcta y oportuna para evitar secuelas. El diagnóstico, si bien vamos a tener datos de antecedentes de trauma o de algún otro dato que nos pueda ayudar y el examen clínico, nosotros tenemos que utilizar estudios complementarios, ¿no? Por ejemplo, la tomografía simple de cráneo, la tomografía de cráneo en todo paciente que tenga un traumatismo cráneoencefálico grave que ocurre entre un 5 a 10%. Y en el moderado, en un leve, no. La radiografía de cráneo no es útil en la mayoría de los casos, no es útil, entonces no es nuestra primera opción. Según el mecanismo de la lesión del traumatismo cráneoencefálico, se van a clasificar como penetrante y cerrado, ¿no? Entonces, de acuerdo al mecanismo de acción. El penetrante es menos frecuente y se debe a objetos que penetran en el cráneo y causan grave daño al cerebro y a los vasos sanguíneos. Esto, por ejemplo, como la introducción de un machete, ¿no? Que es como está ahí, y les dije, es poco frecuente, pero no se descarta, ¿no? Las causas. La cerrada es de origen cuando hay un golpe en contra de una superficie plana. Puede dañar la piel cabelluda, puede ser un TEC leve, o puede fracturar, ¿no? El hueso y dañar directamente el sistema nervioso central. Ahí ya podemos ver un TEC moderado a severo, ¿no? Entonces, esto ya va a producir alteraciones, ¿no? Según la morfología de la lesión del traumatismo cráneoencefálico, se va a clasificar en lesiones intracraneales y lesiones óseas, ¿no? Que van a ser las fracturas o lesiones intracraneales. Las lesiones asociadas al traumatismo cráneoencefálico, bueno, como les decía, pueden ser a nivel de piel cabelluda, ¿no? Puede haber un edema, hemorragia, laceraciones, hematomas y estas pueden ser realmente leves, ¿no? Entonces se sutura, medicación, antibiótico y ya está resuelto. Cuando hay una fractura a nivel del cráneo, la fractura de hueso, obviamente ya es esto ya más complicado, puede ser el tipo de fractura lineal en 70 a 95%, diastasadas, ¿no? Hundidas, pueden ser conminutas o compuestas, ¿no? La fractura
de cráneo incrementa 20 veces más el riesgo de una lesión intracraneal. Evidentemente, porque el cráneo es la bóveda que nos va a proteger, ¿no? La masa encefálica. Los hematomas epidurales, bueno, estas son colecciones de sangre entre el cráneo y la dura madre. 60-80% de los casos se acompaña con fractura y la clínica va a presentar un letargo, datos neurológicos focales e incluso datos de herniación. Algunos niños solo presentan cefalea y vómito persistentes, pero hay que estar haciendo siempre el examen minucioso. El hematoma subdural es un sangrado entre la dura madre y la aracnoides. Va a estar causada por traumatismo directo, ¿no? O sacudidas bruscas. La clínica puede presentar acá convulsiones, datos súbitos de hipertensión intracraneal, irritabilidad, vómitos, fiebre, ¿no? Y la fontanela abombada. También podemos tener hematomas intracerebrales. Esto es un sangrado dentro del parénquima cerebral ocasionado por lesiones graves o penetrantes, ¿no? Y suele manifestarse con un compromiso neurológico grave. También hay que mencionar la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Por trauma directo o sacudidas, y se manifiesta con cefalea, rigidez de nuca y letargo. Entonces, estas son las otras lesiones que podemos tener en traumatismos cráneoencefálicos, ¿no? Aquí está. Este es un hematoma intracraneal, ¿no? Aquí está, vamos a ver, este es el cráneo, ¿no? La bóveda ósea y el cerebro, ¿no? El cerebro. Esta parte la vamos a ampliar y aquí vamos a ver un hematoma epidural, ¿no? Hematoma epidural. Esta es la dura madre, ¿no? Que está ahí y ahí está el hematoma, miren, aquí ya subdural, ¿no? Y este es un hematoma intracerebral, a nivel del parénquima cerebral. Esta es una fractura del cráneo, que aquí podemos ver la fractura lineal del cráneo, que hemos dicho que esta es la más frecuente, pero puede haber el hundimiento del cráneo, ¿no? Entonces, estas son las lesiones por traumatismos cráneoencefálicos. Vamos a ir viendo algunos términos muy importantes. Por ejemplo, la concusión. ¿Qué es la concusión? Esta es una afectación postraumática del estado mental que va a cursar con o sin pérdida del estado de alerta, ¿no? Esta puede darnos manifestaciones como palidez, vómito, amnesia y confusión. Y el estado clínico regresa a la normalidad después de algunas horas sin necesidad de tratamiento, ¿no? Entonces, esto es un dato bien importante porque las concusiones no van a requerir ningún tratamiento específico. La contusión cerebral, esta va a ser un hematoma del parénquima cerebral que resulta del trauma cerrado, ¿no? Y se origina en la zona del golpe, ¿no? O por contragolpe, y se va a manifestar con alteraciones en el estado de la conciencia, va a haber vómitos, va a haber cefalea, va a haber datos neurológicos focales. El edema cerebral difuso, este va a estar después de horas del traumatismo, puede ocasionar una hipertensión intracraneal, ¿no? Y puede producir la triada de Cushing, que es una bradicardia, hipertensión y una respiración irregular. Y puede originar una herniación cerebral. Por eso le decía que después de un golpe que recibe cualquier niño, puede que en el primer momento esté normal, sin embargo hay que hacer una observación mínimo de 3 días para ver si es que presenta algunos otros datos de edema que van a producir hipertensión endocrinal o de alguna otra irritación o de alguna otra manifestación neurológica. Hablemos ahora del daño axonal difuso. Esta es una lesión de la sustancia blanca, ¿no? Al inicio del traumatismo craneoencefálico. Al inicio esto es normal o con petequias, ¿no? En la tomografía nosotros podemos ver que esta presente alteraciones muy leves a nivel de la sustancia blanca, pero esta va a ser después del tiempo de evolución, por eso les decía que hay que evaluar y observar al niño, no puede causar un coma postraumático prolongado. Entonces, por este tipo de lesiones, nosotros tenemos que mantener en observación a los niños
con traumatismos. El tratamiento siempre va a ser el ABC, ¿no? El manejo temprano de estabilización y la valoración por neurocirugía y la prevención de lesiones isquémicas secundarias. Vamos a corregir si hay hipotensión posterior al daño, hay que prevenir la hipoxia y dar el oxígeno correspondiente al cerebro y prevenir o tratar la hipertensión intracraneal lo más antes posible. La elevación de la cabeza a 30 grados, alineación de la cabeza y el cuello, ¿no? En la línea media, que va a ayudar a facilitar la vía aérea, ¿no? La sedación en caso de irritabilidad y la hiperventilación. Entonces, hay que hacer un manejo inmediato. Los fármacos que podemos utilizar es la fenitoína como anticonvulsivante porque puede producir después de los traumatismos, ¿no? Podemos utilizar manitol a 0,5 a 1 gramo kilogramo peso o solución de sodio hipertónico al 3%. La evaluación de la escala de Glasgow es muy importante, ¿no? Que vamos a ver la función motora de las extremidades, el ABCDE en todos los pacientes con traumatismo cráneoencefálico. Entonces, veamos, esta es la escala de Glasgow modificada en lactantes, ¿no? Entonces vemos una respuesta de apertura ocular. ¿Esto cómo vamos a evaluar? En mayores de 1 año y menores de 1 año. Entonces yo voy a ir evaluando y voy a ir preguntando. O sea, veo la apertura ocular. Es espontánea, el niño está abriendo y cerrando sus ojos, entonces yo voy a poder poner una puntuación de 4. ¿No? Pero si no hay ninguna respuesta, el niño está con sus ojitos cerrados a pesar de estimularle, hablarle todo, entonces pongo 1. La rigidez motora, ¿no? Entonces, perdón, la respuesta motriz. Yo empiezo a hablarle y le digo, le doy órdenes. Levante la mano, ¿no? Y el niño levanta. Entonces es un Glasgow de 6, ¿no? Yo anoto en la parte motora 6. La respuesta verbal está orientado, me conversa, entonces pongo un 5. Si en la primera yo tengo un 4, en la segunda tengo un 6 y en la tercera, en la respuesta tengo un 11, entonces yo aquí tengo un Glasgow 15/15. Entonces este niño está muy bien en la parte motora, ¿no? Está en la parte neurológica, el nivel de conciencia está muy bien. Pero si yo voy a tener, ¿no? Aquí alguna alteración ya en 3, 2, entonces voy a ir sumando, no responde, no obedece o ninguna, entonces de acuerdo a eso voy a sacar la escala de Glasgow, que me va a dar el resultado del nivel de conciencia. Dios te dé fuerza para seguir estudiando y llegar a ser un residente médico en la especialidad que tú anheles. Sigue estudiando, doctor.